Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí un día más! Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy, como ya habrán podido ver en el título que nos ha traído hasta aquí, vamos a sumergirnos en un tema que sin duda ha encendido la chispa de la curiosidad en muchísimos de ustedes. Vamos a hablar de nada más y nada menos que de Kerem Bürsin, uno de esos actores que con su carisma y su talento ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino en muchas partes del mundo. Y es que en esta ocasión, las palabras que ha pronunciado son realmente significativas: haría cualquier cosa por amor. Imagínense la magnitud de esa declaración. Pero eso no es todo, porque junto a esa impactante frase, también se asoma la promesa de un secreto revelado. Así que prepárense para un viaje emocionante a través de las profundidades del corazón de este actor, donde exploraremos qué significa realmente para él hacer cualquier cosa por amor, y qué misterio se esconde detrás de estas confesiones. Sé que muchos de ustedes están tan expectantes como yo, y por eso hemos preparado este vídeo con mucho cariño y dedicación. Si aún no son parte de nuestra comunidad, les invito cordialmente a que le den ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de noticias, análisis y, por supuesto, los temas más candentes del mundo del entretenimiento. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el fascinante universo de Kerem Bürsin. Como bien saben, Kerem Bürsin se ha consolidado como uno de los rostros más reconocidos y queridos de la televisión turca. Hemos sido testigos de su evolución como actor, de sus papeles memorables, de su profesionalismo en cada proyecto que emprende. Pero más allá de las cámaras, de los guiones y de los aplausos, siempre hay una persona, un ser humano con sus propias experiencias, sus propias convicciones y, sobre todo, su propio concepto del amor. Y es precisamente en ese terreno íntimo donde las declaraciones de Kerem adquieren un peso especial. Haría cualquier cosa por amor. ¿Qué puede implicar una frase tan poderosa? Cuando un actor de su calibre, con una carrera tan exitosa y una vida pública tan expuesta, se abre de esta manera, es natural que nos preguntemos a qué tipo de amor se refiere. ¿Está hablando de un amor romántico, de la pasión que mueve el mundo? ¿O quizás abarca un espectro más amplio, incluyendo el amor familiar, el amor por su profesión, el amor por sus amigos, o incluso un amor por la humanidad en general? La belleza de esta frase es precisamente su universalidad y su capacidad para generar múltiples interpretaciones, cada una de ellas cargada de significado. Y cuando a esto le sumamos la promesa de un secreto revelado, la intriga se dispara. Los secretos, por naturaleza, son aquellos rincones de nuestra vida que guardamos con especial celo, aquellos detalles que quizás no estamos listos para compartir con el mundo. Que Kerem Bürsin esté dispuesto a desvelar uno de ellos, ligado a su profunda concepción del amor, es una oportunidad única para conocerlo en una faceta mucho más personal y vulnerable. Empecemos por desgranar esa impactante frase: haría cualquier cosa por amor. Para muchos, esto evoca imágenes de gestos heroicos, de sacrificios extraordinarios, de renuncias importantes. Imaginemos a un personaje de película que cruza océanos, escala montañas o desafía el destino por la persona amada. Pero en la vida real, el amor se manifiesta de maneras más sutiles, pero no menos significativas. Podría ser la paciencia infinita, la comprensión incondicional, el apoyo inquebrantable en los momentos difíciles, o incluso la valentía de defender aquello en lo que uno cree, por el bienestar de los demás. Si pensamos en Kerem Bürsin como figura pública, es posible que haya tenido que tomar decisiones importantes en su carrera que estuvieron influenciadas por sus relaciones personales, por su deseo de proteger a sus seres queridos, o por su compromiso con proyectos que sentía que eran importantes no solo para él, sino para el impacto positivo que podían tener en la sociedad. El amor, en este sentido, se convierte en un motor de acción, un catalizador que impulsa a superar obstáculos y a ir más allá de las propias limitaciones. Ahora bien, ¿qué secreto podría estar a punto de revelar? Las posibilidades son infinitas. Quizás se trate de una anécdota personal que nunca antes ha compartido, una experiencia que marcó un antes y un después en su forma de entender el amor. Podría ser una historia sobre un momento de duda, de sacrificio, de una decisión difícil tomada en nombre del amor que a la postre resultó ser la correcta. O tal vez sea algo más tangible, un proyecto secreto que está gestando, un acto de bondad que ha llevado a cabo en privado, o incluso una revelación sobre sus propias inseguridades y cómo el amor le ha ayudado a superarlas.
Es importante recordar que si bien Kerem Bürsin es una figura pública, sigue siendo un ser humano con sus propias luchas y sus propias alegrías. Sus declaraciones a menudo nos dan la oportunidad de conectar con él en un nivel más profundo, de reconocer nuestra propia humanidad en sus palabras y experiencias. El amor es un tema universal que nos toca a todos, y cuando alguien con la plataforma de Kerem Bürsin habla de él con tanta franqueza, es porque probablemente tiene algo valioso que compartir. Podríamos especular, por supuesto, sobre el tipo de amor al que podría referirse. Se trata de un amor romántico que ha marcado su vida de manera especial. Quizás una relación que ha sido particularmente intensa y desafiante, y que le ha llevado a replantearse lo que está dispuesto a hacer por esa persona. Las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo a menudo están bajo el escrutinio público, y es posible que Kerem sienta la necesidad de aclarar o compartir su perspectiva sobre este aspecto de su vida. O quizás, como mencioné antes, su concepto de amor sea más amplio. Podría estar hablando de la profunda conexión que siente con sus fans, ese amor incondicional que recibe y que, sin duda, lo impulsa a dar lo mejor de sí mismo. Los artistas a menudo sienten una gran responsabilidad hacia sus seguidores, y el deseo de corresponder a ese afecto puede ser una fuerza poderosa. Otra posibilidad es que se trate de un amor por su herencia cultural, por su país, por las causas sociales que le importan. Si Kerem Bürsin se involucra en alguna iniciativa benéfica o si defiende activamente algún tema importante, su declaración de haría cualquier cosa por amor podría estar ligada a ese compromiso profundo. El amor por la justicia, por la igualdad, por un mundo mejor, puede ser un motor increíblemente fuerte para la acción. La clave aquí es que la confesión de Kerem Bürsin, junto con la promesa de un secreto, nos invita a una reflexión personal. ¿Qué significa para nosotros hacer cualquier cosa por amor? ¿Cuáles son nuestros propios límites? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar, a defender, a proteger por aquello que amamos? Estas son preguntas profundas que nos invitan a examinar nuestras propias vidas y nuestras propias prioridades. Y cuando hablamos de un secreto, lo interesante es que no solo se trata de lo que Kerem revelará, sino de cómo esa revelación nos impactará. Los secretos, cuando son compartidos, pueden ser liberadores, pueden generar empatía, pueden enseñarnos algo nuevo sobre la complejidad de la vida humana. Podríamos estar ante una historia que nos inspire, que nos haga ver las cosas desde una perspectiva diferente, o que simplemente nos permita conocer un poco mejor al hombre detrás del actor. Es posible que este secreto esté relacionado con un momento de gran vulnerabilidad, un momento en el que Kerem tuvo que enfrentarse a sus miedos más profundos, y el amor, en cualquiera de sus formas, fue su ancla. A veces las declaraciones más poderosas sobre el amor provienen de aquellos que han experimentado sus desafíos y sus triunfos. Además, debemos considerar el contexto. ¿Se trata de una entrevista reciente? ¿Una aparición pública? ¿Un anuncio en redes sociales? El canal o el medio a través del cual se ha hecho esta declaración también puede darnos pistas sobre la naturaleza del secreto. Si es un entorno más íntimo y personal, el secreto podría ser más revelador y emocional. Si es un contexto más formal, podría ser algo relacionado con su carrera o sus proyectos. Independientemente de la naturaleza exacta del secreto, lo que está claro es que Kerem Bürsin está dispuesto a abrirse. Y en un mundo donde la privacidad a menudo se difumina, especialmente para las figuras públicas, este acto de vulnerabilidad es digno de atención. Nos recuerda que detrás de cada persona famosa, hay un individuo con sus propias historias, sus propios sentimientos y sus propias luchas. Para poder ahondar un poco más en esto, pensemos en los diferentes tipos de amor que existen. Está el amor romántico, ese que a menudo se idealiza en las películas y las series. Está el amor familiar, esa conexión inquebrantable que nos une a nuestros padres, hermanos, hijos. Está el amor de amistad, ese apoyo mutuo y esa camaradería que enriquecen nuestras vidas. Está el amor propio, esa aceptación y valoración de uno mismo que es fundamental para el bienestar. Y está el amor platónico, esa admiración y afecto que sentimos por personas a las que no necesariamente tenemos una relación íntima, pero cuya presencia o trabajo admiramos. La declaración de Kerem podría abarcar cualquiera de estos tipos de amor, o una combinación de ellos. Si él dice que haría cualquier cosa por amor, y luego revela un secreto, es probable que ese secreto esté intrínsecamente ligado a uno o varios de estos pilares fundamentales de la experiencia humana. Por ejemplo, si el secreto está relacionado con un sacrificio personal que hizo para proteger a un ser querido,
eso nos habla de la fuerza del amor familiar o romántico. Si el secreto está relacionado con un desafío que superó gracias al apoyo de sus amigos, eso nos habla del poder de la amistad. Si el secreto está relacionado con una iniciativa que emprendió para mejorar la vida de otros, eso nos habla de un amor más altruista y universal. La anticipación de este vídeo se basa en la curiosidad legítima que genera esta dualidad, una declaración profunda sobre un valor humano esencial, y la promesa de una revelación personal. Es esa combinación lo que hace que esta noticia sea tan cautivadora. Nos invita a pensar no solo en Kerem Bürsin, sino también en nuestras propias vidas y en lo que el amor significa para nosotros. Es posible que el secreto sea algo que cambie nuestra percepción de Kerem Bürsin como artista. Quizás nos muestre un lado de él que no conocíamos, una faceta que revele la complejidad de sus experiencias y la profundidad de sus emociones. Los actores, por su propia naturaleza, son maestros en el arte de la interpretación, pero cuando se despojan de sus personajes y comparten algo auténtico de sí mismos, el impacto es aún mayor. Piensen en la carga emocional que puede implicar hacer cualquier cosa por amor. No se trata solo de actos grandiosos, sino también de pequeños gestos cotidianos que, sumados, construyen un edificio de amor sólido. El secreto de Kerem podría ser una historia sobre uno de esos momentos, un instante aparentemente insignificante que para él representó un punto de inflexión. Además, la forma en que se comparte esta información es crucial. El hecho de que lo haya confesado y que se anuncie un secreto sugiere que hay una voluntad de transparencia, un deseo de conectar con su audiencia de una manera más auténtica. En la era de las redes sociales, donde la imagen puede ser cuidadosamente curada, estas revelaciones espontáneas o planificadas pueden ser muy valiosas. Para concluir este análisis tan profundo, quiero reiterar la importancia de la declaración de Kerem Bürsin. Nos recuerda que más allá de las luces, las cámaras y los aplausos, todos somos seres humanos movidos por el amor, en sus múltiples expresiones. Y cuando una figura pública de su talla se atreve a hablar de ello con tanta franqueza y a compartir una parte de su mundo interior, nos brinda una oportunidad invaluable para reflexionar sobre nuestra propia experiencia. Así que, mis queridos espectadores, hemos explorado las posibles ramificaciones de la poderosa declaración de Kerem Bürsin, haría cualquier cosa por amor, y hemos especulado sobre la naturaleza del secreto que está a punto de desvelar. Hemos reflexionado sobre los diferentes tipos de amor, la importancia de la vulnerabilidad y el impacto que estas confesiones pueden tener en nuestra percepción de las figuras públicas. Espero de verdad que este vídeo les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí me ha resultado crearlo. Hemos intentado desgranar cada palabra, cada posible significado, y abrir un espacio para la reflexión. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que significa para Kerem Bürsin hacer cualquier cosa por amor? ¿Qué tipo de secreto imaginan que podría revelar? Me encantaría leer sus teorías y sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Sus aportaciones siempre enriquecen nuestras conversaciones. Y si han disfrutado de este vídeo y de las reflexiones que hemos compartido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas se unan a esta conversación, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan nada. Gracias de todo corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son un verdadero regalo. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas fascinantes. Hasta entonces, cuídense mucho y vivan con amor. Adiós.